y nos liberamos dando, porque dice la palabra de Dios que es mayor dar que recibir. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, nos liberamos. Y el lenguaje de la fe es un lenguaje de acción. Diga conmigo, el lenguaje de la fe es un lenguaje de acción. Porque la fe no puede estar quieta. La fe siempre va a estar ¿en qué? En movimiento. Porque la fe es algo que lleva un lenguaje. Y el lenguaje de la fe son nuestras acciones. El lenguaje de la fe es lo que expresamos. El lenguaje de la fe es lo que nosotros creemos. Amén. Entonces, ¿cómo yo conozco la fe? La fe es algo que se ve. ¿Y cómo se ve la fe? A través de nuestras acciones. Todo lo que nosotros estamos realizando es parte de nuestra fe. Si una persona no hace nada, es parte de su fe, ¿verdad? Porque cree en no hacer nada. Entonces, la persona puede creer negativamente o puede creer también positivamente. Yo puedo creer algo de mí totalmente negativo, o yo puedo creer algo de mí totalmente positivo. Jesús dijo que todo lo que crea el hombre, ¿eso qué? Recibirá, ¿verdad que sí? Todo lo que crea dentro de tu corazón, eso vendrá ¿quién? A ti, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona negativa, definitivamente vas a traer personas negativas hacia ti. Si tú eres una persona positiva, vas a traer gente positiva a ti. Entonces, depende de lo que haya dentro de tu corazón, eso muchas veces va a venir hacia ti. La gente, la fe en una persona es como la miel en un panal de abejas, ¿verdad? Las abejas tienen dulce y los osos y muchas cosas son atraídas, ¿por qué? Por su dulce. Igualmente, la persona es atraída por lo que hay dentro de su corazón. Si tú tienes buenas proyecciones, definitivamente las personas que van a estar al lado contigo y van a adaptarse a ti y van a poder estar de acuerdo contigo, son personas que tienen proyecciones. Si tú eres una persona que no tiene proyecciones, definitivamente las personas que van a estar contigo, van a andar contigo, van a hablar contigo, van a pasar tiempo contigo, son personas sin proyecciones. ¿Por qué? Porque la persona va a tener gente que va a estar de acuerdo con ella. Entonces es muy importante en nuestra vida que nosotros tengamos una buena fe, un buen creer. Amén. Tienes que creer bien en ti, aparte de que tienes que creer bien en Dios. Amén. Pero tienes que creer en Dios y también tienes que creer en ti, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo creía en Él, amén, que Él todo lo podía lograr ¿en quién? En Cristo que le fortalecía. Entonces, es muy importante lo que nosotros estamos creyendo en nuestro corazón, amén. Tú tienes que creer que sí lo vas a lograr, tienes que creer que sí lo puedes hacer, tienes que creer que sí puedes subir a ese monte, tienes que creer, amén, que con el Señor lo puedes lograr, amén. Muchas personas dicen, yo no soy nadie. ¿Cómo que tú no eres nadie? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una gran persona, tú eres una persona bendecida, amén. Tú eres una persona próspera. Nunca digas con tu boca que tú no eres nadie, porque Dios te hizo alguien a ti, amén. Imagínese que un hijo suyo venga donde usted y le diga, mamá, es que yo no soy nadie. ¿Cómo le sentiría a usted? Muy mal, ¿verdad que sí? Porque va a decir, ¿cómo que no eres nadie? Tú tienes mi apellido, ¿verdad? Yo soy tu padre. ¿Cómo que tú no eres nadie? Bueno, también Dios se siente muy mal cuando nosotros decimos que no somos nadie. Sí, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo con ganas y a su nombre. Entonces, tenemos entonces que a veces reiniciar nuestro cerebro, ¿ven? Y empezar a reprogramarlo de la forma correcta con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, y empezarnos a identificar como lo que somos. ¿Qué somos? Tenemos la imagen de Dios, somos la fotografía misma de Dios, y cada día estamos desarrollando más la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Es esa que tiene que ser perfeccionada en nosotros. Son sus pensamientos, sus emociones, su carácter, su espíritu, ¿verdad? Su certeza, su seguridad,
Esas son cosas que tienen que ir creciendo en nosotros. Ya nosotros tenemos el ADN de Dios, ya tenemos la imagen del Señor, pero ahora estamos creciendo ¿en qué? En su conocimiento. Estamos aprendiendo cada día a ser tal y como es nuestro Padre Celestial. Amén. Así como el niño va creciendo en la familia y va desarrollando el carácter de sus padres, también nosotros vamos creciendo en nuestra fe y vamos aprendiendo a desarrollar el carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos en la casa de Dios? Aprendemos cómo es nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos cuando salimos de la casa de Dios, de esta reunión? Empezamos a orar lo que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Que es de parte de quién? Del hombre de Dios. Cuando sales afuera, tú dices, el hombre de Dios dijo esto, el hombre de Dios dijo esto, mi apóstol, mi padre espiritual dijo esto. Quiere decir que sí lo puedo hacer, amén. Puedo hacer estos cambios, puedo mejorar esto en mi vida, puedo solucionar estas cosas, puedo proyectarme más, puedo alcanzar más cosas todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo revelada en ti. Así que cada vez que tú sales afuera, tus deberes, etcétera, etcétera, te estás desarrollando como hijo de Dios. Amén. No estás adquiriendo la imagen, ya tienes la imagen de Dios. Lo que estás desarrollando es la personalidad de Dios en ti. Diga conmigo, yo estoy desarrollando la personalidad de Dios en mí. Amén. Denle un aplauso a Papito Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, es muy importante crecer en la fe. Tenemos que aprender a actuar. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios viene en nuestra fe. Conforme nosotros vamos actuando en la fe, también las cosas de Dios se van manifestando. La provisión de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones. Nuestras acciones son ¿qué? Poderosas, porque no tienen límites. Nosotros somos los únicos que podemos ponerle límites a nuestras acciones. Pero Dios dice que para el que Él cree, todo es ¿qué? Posible. Y nada es imposible para nuestro Padre Celestial. Todo es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, conforme vamos creciendo en nuestra fe, la palabra fe significa confianza. Conforme vamos creciendo en nuestra confianza, en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios, vamos comprendiendo más todo lo que podemos hacer con nuestra fe. Yo recuerdo cuando inicié el ministerio, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, pero crecí, llegué a ser adulto. Entonces todos pasamos una infancia en la cual vamos a ir creciendo paso a paso hasta que vamos a alcanzar esa plenitud en Papito Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11 verso 1, dice lo siguiente: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si usted deposita un pan sobre aguas, lógicamente ese pan va a absorber aquella agua como una esponja y va a hundirse, así que va a quedar en el fondo. Entonces, si usted echa un pan sobre las aguas, sobre un río o un lago, etcétera, lógicamente que usted va a decir, bueno, cuando yo vuelva a ir no va a haber absolutamente nada, porque los peces que hay en aquellas aguas o los animales que hay en aquellas aguas van a ver aquel pan, van a ir y lo van a devorar, porque eso es lo natural que debería suceder. Pero el Señor está desafiando y dice, yo voy contra tu lógica humana. Diga conmigo, Dios viene contra mi lógica humana. O sea, Dios no te manda a hacer cosas de tu lógica humana. Dios te manda a hacer cosas que están fuera totalmente de tu lógica humana. Tu lógica humana te dice, si yo deposito ese pan ahí, ya hablamos lo que va a suceder. Los peces o un animal van a irselo a comer. Eso es lo que va a suceder, o se va a hundir y no sé qué va a pasar. Esa es la lógica humana. Pero Dios no tiene lógica humana. Dios es Señor. Él es Rey. Él dice esto es y esto va a suceder. ¿Por qué? Porque para Dios no existe gravedad o fuera de gravedad. Para Dios existe Él y Él es dueño de la gravedad o no la gravedad. Amén. Dueño de gravedad 0, gravedad .1, .2, .3, .10, sea la que usted le quiera poner a esa gravedad, el número que quiera. Dios tiene el control
Dios no está sujeto a la gravedad, ni a cero gravedad. Él es Señor de la gravedad y Señor de cero gravedad. O sea, Dios tiene el control y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Déselo con ganas, y a su nombre. Y Él dice, yo desafío tu lógica humana. Deposita tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Él está diciendo, puedes dejarlo ahí los días que tú quieras. Y cuando regreses, ahí va a estar tu pan. Qué maravilla, ¿verdad que sí? Y el pan es el bien. El pan es la provisión. El pan en la palabra de Dios significa las promesas de Dios. Significa el bienestar de Dios. Significa todo lo que tú necesitas dentro de tu presente para avanzar hacia tu futuro. Es aquello que necesitas para desarrollarte. El pan tiene esa harina de trigo. Y la harina del trigo es importantísima porque ella es la que produce energías en el cuerpo. Entonces Dios dice, deposita todo lo que produce energías en tu cuerpo sobre las aguas, porque yo tengo el poder para que después de muchos días tú vengas y lo encuentres ahí. La lógica humana te diría, no deposites ese pan sobre las aguas, porque es lo único que tiene. Pero Dios dice, deposítalo sobre las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios, a su nombre. Entonces, el ser humano tiene un conflicto interno, porque el ser humano ha aprendido a vivir bajo la lógica humana. Pero Dios nos desafía a nosotros a salir de la lógica humana y entrar en lo sobrenatural de Él, que es el lenguaje de fe. El lenguaje de fe llama las cosas que no son como si fueran, y llama lo que es como si no fuera. Es su nombre. Él dice, pon tu pan sobre las aguas. Lo que es que se va a hundir, pero yo digo que no se va a hundir. O sea, lo que es para tu lógica, Dios dice no va a suceder. A su nombre. Y lo que es para tu fe, sí va a suceder. Entonces, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que actuar por fe, porque el justo vivirá por su fe. A su nombre. Y si nosotros leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar un lenguaje rico, un lenguaje poderoso, un lenguaje de dinamita, de poder. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Es un lenguaje que rompe con todas nuestras limitaciones humanas y nos lleva a la fe misma del Espíritu de Dios. Se lo pongan ya su nombre. Así que Él dice, bueno, pon tu pan sobre las aguas. No tengas temor. Y vas a ver mi gloria. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que empezar a confiar más cada día, a aprender como niños, a confiar en lo sobrenatural de nuestro tierno y amoroso Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a fallar. En una ocasión había un joven y él llegó y decidió salir hacia donde estaba Jesús, porque él, como muchas otras personas, había escuchado cosas muy buenas del Señor. Y como siempre he mencionado, siempre la gente iba donde Jesús porque escuchaba cosas buenas de Él. Jesús siempre andaba hablando cosas lindas del Padre Celestial. Muchos lo criticaban, pero Él hacía la voluntad de Dios. Amén. Muchos de los fariseos lo criticaban porque el lenguaje de Jesús era muy diferente a los líderes religiosos de aquellos tiempos. El lenguaje de los líderes religiosos de aquellos tiempos era un lenguaje muy condenativo, era un lenguaje con mucha excepción de personas, era un lenguaje que no era un lenguaje de misericordia, no era un lenguaje de perdón, no era un lenguaje del amor de Dios. Ellos presentaban totalmente una ley dura y muy rígida, pero Jesús estaba presentando la revelación del Padre, cómo el Padre amaba a las personas. Jesús le estaba mostrando la otra cara del Padre, no el Padre de la ley, sino el Padre del amor. A su nombre. Así que cuando la gente escuchó de esta nueva revelación, de esta enseñanza de Jesús, entonces la gente se evocó a ir a Jesús, porque no encontraba 613 leyes,
o sino que encontraba el amor de Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. Así que mucha gente anda buscando leyes, pero hay algo más importante todavía. Hay que buscar el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor. Así que este joven va donde Jesús, porque Jesús no le sale con todas estas cosas, o sino que Jesús, al que necesitaba sanidad, le daba sanidad. El que necesitaba misericordia, le daba misericordia. El que necesitaba una respuesta, le daba una respuesta. Necesitaba recibir una palabra del Papito Dios, tenía la palabra del Papito Dios. Necesitaba tener esperanza, le daba esperanza. Lo que la persona estaba buscando, se lo daba, porque Él le daba lo que el Padre tenía. Jesús había conocido al Padre, y es muy importante que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Padre Celestial cada día, a través del lenguaje de Dios, un lenguaje de amor, de fe y de valor, a través de la oración y de nuestra intimidad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra oración con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, aquel joven, cuando llega allá donde está el Señor, él está en una gran reunión, hay muchas personas ahí reunidas, hay como aproximadamente, hay como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, lo cual se multiplicaría por lo menos casi a unos 15,000, 20,000 personas. Están ahí o tal vez más, ahí están reunidos. El Señor les está hablando acerca del amor de Dios, está escuchándolos, está declarando palabras que están necesitando. Y aquel joven llega ya, pero llega un momento en que el Señor ve una necesidad, que tienen 3 días de estar con Él, están en ayunas, no han comido, los que habían llevado algo ya se les había acabado el alimento, y el Señor llega y ve a aquella gran multitud, tiene que despedirlos, porque Él tiene que continuar adelante. Así que Él le dice a los discípulos, bueno, hay que ir a comprarle el pan. Y Él dice, pero no alcanza el dinero para comprarles el pan. Y el Señor llega y dice, bueno, hay que hacer algo. Y en ese momento aparece este joven. Y este joven tiene en su posesión, tiene 5 panecillos y tiene 2 peces. Así que Andrés llega donde el Señor y le dice, bueno, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panecillos de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto con tantas personas? Pero para lo que muchas veces para ti es poco, para Dios es mucho. ¿Por qué? Porque Dios toma lo poco y lo hace mucho. Como siempre he dicho, aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy, muy grande. Déselo con ganas. Así que es importante, sí, los principios de Dios son importantes y los finales también son importantes. Ambos son importantes. Tu inicio para Papito Dios es muy importante y tu final también es muy importante. Amén. Tu provisión, aunque sea poca, para Papá Dios es muy importante, y también cuando sea abundante seguirá siendo importante para tu Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6 verso 11 lo siguiente: y tomó Jesús aquellos panecillos y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hubo una gran repartición. El Señor mandó a toda aquella gente recostarse en grupos sobre la grama verde que había en aquel lugar, y mientras que estaban recostados en grupos, entonces el Señor bendijo aquellos panes y empezó a repartirlos en aquella multitud, y dicen que sobraron 12 cestas. ¿Qué le parece? Llenas. Qué hermoso que es Papá Dios, ¿verdad que sí? Entonces, de 5 panecillos y 2 peces sobraron 12 cestas llenas, para la gloria de nuestro Padre Celestial y la bendición de aquel joven que llegó con 5 panecillos y salió con 12 cestas llenas. Déselo con ganas. Qué lindo, ¿ven? Entonces, el principio de aquel joven fueron ¿cuánto? 5 panecillos de cebada, y su final fue ¿con cuánto? Con 12 cestas llenas. Amén. Entonces, hay decisiones que nosotros tenemos que estar tomando en nuestra vida. Si nos quedamos con la provisión de 5 panecillos,
o terminamos con la provisión de 12 cestas llenas. A ver, o sea, continuamos con la misma vida anterior o empezamos a hacer de nuestro presente algo diferente. Amén. Si queremos continuar con el pasado o queremos mejorar nuestro futuro. Amén. Entonces, son decisiones que debemos tomar, y la fe nos va a traer buenos resultados, pero según sea nuestra fe. Si nuestra fe no es una fe positiva, entonces va a traer, ¿verdad?, cosas negativas. Si nuestra fe es positiva, va a traer ¿qué? Cosas buenas, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran. ¿Ve? Aquel joven sí creía que con sus 5 panecillos podía alimentar 5,000 personas, hombres, más sus hijos, más sus esposas. Pero sin embargo, Andrés no tenía esa fe, pero aquel joven la tenía, y lo que presentó fue lo que recibió. Lo que tú presentas a Dios es lo que recibes. Lo que hablas con Dios es lo que recibes. Lo que andas hablándole a la gente es lo que recibes. Lo que andas declarando es lo que recibes. Como tú andas es lo que tú vas a hacer. Entonces, si queremos cambiar las cosas, debemos cambiar de actitud. Amén. Debemos aún de mejorar nuestra misma personalidad, nuestro trato con las personas, nuestra relación con las personas, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de expresarnos, nuestra manera en que nos vemos cuando nos paramos frente al espejo, de la manera que empezamos o iniciamos nuestro día o nuestra semana. Tenemos que iniciarlos como hijos de Dios. Como siempre he dicho, tenemos que identificarnos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se lo pongamos. ¿Ven? Ahora bien, es muy importante entonces, ¿por qué? Porque está el creer y está la incredulidad. ¿Amén? Y los dos siempre tienen resultados. La fe tiene resultados, la incredulidad tiene ¿qué? Resultados. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. O sea, la siembra, la cosecha. Amén. Entonces, la incredulidad te va a llevar a algún lado, y la fe también te va a llevar a algún lado. O sea, ambas van a ser un vehículo. La incredulidad es un mal vehículo, la fe es un buen vehículo. La incredulidad es una mala llave, la fe es una buena llave. Entonces, la incredulidad te va a abrir malas puertas, la fe te va a abrir buenas puertas. La incredulidad te va a poner en una situación difícil, porque la incredulidad te va a decir que no se puede. Y entonces, como la incredulidad te va a decir que no se puede, entonces la incredulidad te va a colocar en esa posición. Las posiciones que ocupan las personas y lo que las personas pasan recibiendo, si es malo, es por la incredulidad. La fe te va a poner en buenas posiciones, y la fe te va a llevar ¿a qué? A buenos lugares. ¿Qué quiere decir esto? La incredulidad te va a mantener siempre en un estado de vida crítico, de crisis. La fe te va a poner en un estado de vida estable, permanente, sólido. ¿Por qué? Porque la fe te va a decir que sí se puede. La fe te va a decir que esperes lo que estás esperando. La incredulidad te dice que no va a llegar. Y cuando tú crees que algo no va a llegar, entonces tú te vistes para no recibir. Entonces, la vestidura de la incredulidad, o sea, la incredulidad se ve y la fe se ve. Entonces, cuando la persona tiene incredulidad, ¿se viste de qué? De incredulidad. ¿Qué le dice a una persona? Bueno, estudia. No quiero estudiar, ¿para qué voy a estudiar? Incredulidad. Bueno, arréglate. ¿Para qué me voy a arreglar? Incredulidad. Sé optimista, habla bien. ¿Para qué voy a estar hablando bien? Su fe se ve. Incredulidad. Entonces la persona
La incredulidad tiene ¿qué? Un vestido. Y ese vestido se llama desánimo, pereza, ociosidad, falta de interés. Ese es el vestido de la incredulidad. Falta de sueños, falta de planes, falta de visión, falta de metas. La incredulidad se ve en la persona. La fe se ve en la persona. Optimista, positivo, lo cree, sueña, planea, hace metas, está positivo, una buena actitud, se viste, se arregla, espera, llama, busca relaciones, busca comunicación, emprende, se viste, y ese es el lugar que ocupa. Entonces la incredulidad siempre tiene respuesta, y el que tiene incredulidad siempre va a ocupar el lugar de la incredulidad. El que tiene fe siempre va a ocupar el lugar de la fe. Diga conmigo, yo soy un hijo de fe. ¿Sabe por qué este es un hijo de fe? Porque cuando Dios lo crió a usted, lo crió con fe. Cuando Dios lo crió a usted, no lo crió con incredulidad ni con duda. Porque si Dios hubiera tenido duda de su existencia, no nace usted, no existiera usted, no estuviera hoy aquí. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere continuar cultivando fe en usted. Dios desea continuarle diciendo a usted que sí puede, en su nombre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y Jesús vino a quitar esas 613 leyes para darle la gracia y el amor que usted necesita. Amén. Déselo con ganas y a su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, podemos confiar en nuestro Padre Celestial, que sí se puede. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, verso 21, lo siguiente: no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe le dio un lugar. Diga conmigo, la fe nos da lugares. ¿Qué lugar le dio a la fe a Abraham? Le dio el lugar de justificación y le dio el lugar de ser ¿qué? Amigo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Estaba abordando a Abraham hacia 613 leyes, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Amigo de Dios, a su nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sea de amigo de Él? A su nombre. Eso es lo que Dios le pide. ¿Y qué es ser amigo de Dios? Que confíe en Dios, amén. Si